Hola compañeros, mi nombre es Lorena Velasco Bedoya y junto a mi compañera Karen Aguacía Rojas les vamos a hablar acerca del teatro callejero, o también conocido con el nombre de teatro en espacios no convencionales. A continuación, presten atención. Desde sus inicios, el teatro se perfiló como un fenómeno de expresión y comunicación entre las personas. De hecho, el origen de lo que se llama teatro callejero se puede encontrar en el siglo V a.C. en Grecia, cuando los juglares o coro de sátiros montados en el carro de Tespis, que fue un dramaturgo y actor griego, recorrían la antigua Grecia bajo los efectos del vino, bailando y cantando ditirambos, que son composiciones populares de carácter violento, delirante y primitivo que agradaban en sobremanera al pueblo, dedicados a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Estas manifestaciones, en forma de comedias, servían para satirizar a los dioses y se encargaban de transmitir historias por medio de las que denunciaban los aciertos y desaciertos de políticos y filósofos de una manera fantasiosa. También ponían en escena asuntos de la vida cotidiana. Una de las características más notables de estos espectáculos consistían en que eran realizadas al aire libre y a pleno día. Esto hacía que la relación actor-público fuera más directa. Bueno, luego de los juglares, la idea de representar y denunciar los males por los que atravesaba la sociedad italiana en el siglo XVI fue retomada por los actores de la comedia del arte. Eran payasos que representaban con sus máscaras y disfraces en lugares abiertos donde se concentraba el público a diferentes personajes de la sociedad e inventaban parlamentos que estuvieran de acuerdo con el tipo de personaje. Los diálogos que se producían entre ellos por lo general transmitían el descontento de la frustración del pueblo. De esta forma surgieron el Dottore, Arkelin, Pantalone, Polichilena, etc. Personajes significativos y representativos de la sociedad del momento. También representantes de las distintas clases sociales que existían en la época. Estas actuaciones llegaron a ser muy populares, no solo en Italia, sino también en el resto de Europa. De este tipo de representaciones al aire libre, en la que el espacio escénico era el lugar de la acción dramática donde confluían actor y espectador, sin limitarse una simple arquitectura teatral, surge el nuevo teatro de calle o teatro callejero. Este tipo de expresión teatral establece un arte menos elitista, más popular e irreverente, capaz de crear nuevos espacios escénicos en espacios no tradicionales y de establecer un contacto directo con los espectadores. Hablemos un poco de las características más importantes de este teatro. Cada grupo, al montar la función, crea su espacio único. Este teatro apunta a una búsqueda de espectadores sin importar la condición social, económica o cultural. Además, busca una ruptura en el sistema teatral establecido, es decir, las salas de teatro. Las presentaciones son completamente gratuitas. Se llevan a cabo en muchas ciudades del mundo y este teatro es una expresión cultural masiva. Lo más importante es que no descarta provocar una manifestación social que implique cambios en las estructuras políticas o culturales, según las necesidades de la realidad circundante. teatro en espacios no convencionales. Podríamos decir a grandes rasgos que tenemos dos tipos de teatro en espacios no convencionales. Por un lado está el macroteatro y por otro el microteatro, ambos decididos a transcurrir fuera de la sala. El primero invoca una gran cantidad de público, es de carácter más ficcional, con una teatralidad más remarcada y con una mayor focalización en los aspectos visuales de la puesta. Por otro lado, el microteatro es más íntimo, privado, de público reducido, quizás más realista, con el acento puesto en los actores. Su relación con el espacio y el público es de manera íntima.
Ahora bien, el teatro en espacios no convencionales carezca de discurso oral. Por decirlo así, no implica que el hecho teatral no narre una historia con otros recursos. Y ese fue un factor que se recriminó en algún punto de auge en la historia francesa. Si bien los recursos visuales suelen ser muy importantes e impactantes y afectistas, es necesario respaldarlo con una línea narrativa que englobe y que atrape al espectador, de forma que el espectáculo resulta atractivo a la vista, pero que se quede en ese plano. Los actores necesitan potenciar la visibilidad, la sonoridad y la claridad en el argumento de la representación, de modo que atraiga al máximo público posible y sea sencilla e interesante de seguir, aun cuando el espectador no haya presenciado el comienzo de la misma. Generalmente, a la hora de elegir una obra para representar en la calle, debe ser llamativa y con muchas acciones, ya que los asistentes se pueden distraer y así perder el hilo de la historia. Es muy difícil improvisar en la calle. Si los actores no destacan al público, el público se aburrirá. En otras palabras, cuando un artista callejero entra en una escena de actuación, debe ser muy dinámica y continua, para que los espectadores sigan enganchados. Pues el artista callejero debe tener un conocimiento previo del lugar donde estará y donde se dará su función participativa y perceptiva. Una impactante escenografía o un complejo diseño de vestuario no funciona si no se amalgaman al resto de la puesta, es decir, ningún elemento debe resaltar por sobre otro. Dentro del ámbito del diseño de vestuario se dice que aquel diseño bien logrado es aquel que pasa por desapercibido, ya que el vestuario es una herramienta que tiene que estar puesta en función de un actor que va a encarar en cierto personaje y tiene a su vez que estar pensado y acompañado de todo un contexto que lo termine de caracterizar. Por lo tanto, también se dice que es un gran despliegue de pirotecnia y móviles de garantizar la calidad de un buen espectáculo. Es importante tener en cuenta estas características que estructuran al teatro en espacios no convencionales. Por ejemplo, la dramaturgia, planteada como un ejercicio literario y escénico, tiene sus particulares características en el tiempo y el espacio. Existen modos y formas surgidas de la misma necesidad de expresión. La dramaturgia del teatro de calle es concreta y directa, no tiene matices, es color y contraste, ritmo y altisonancia, amor y odio. Las emociones son claras como las de un niño y expresivas como la vida misma. Ahora hablemos del espacio. El espacio es un terreno escogido por el actor como posible escenario al aire libre que está en zona de tránsito de carros y personas. El actor debe sobreponerse a la distracción que produce la multitud en movimiento y al ruido que llena el ambiente de voces y motores. Tiene que crear un verdadero oasis en mitad de la rutina. Hablemos del vínculo. Un personaje teatral en la calle pone a prueba su tenacidad, su temperamento y crea un mundo nuevo en medio de la rutina cotidiana. Iniciar un teatro en la calle es parar al transeúnte en el camino, convencerlo de forma instantánea para que se detenga y postergue lo que va a hacer y mire primero, antes de seguir, una interesante obra de teatro que se presentará en breve. El cuento. Los temas de los dramas, para que sean comprendidos con la rapidez que implican unos actores y otros espectadores en movimiento permanente durante la función, deben contar con los puntos de referencias básicos insertos en la cultura popular. Uno de los aspectos más interesantes del teatro callejero es su posición única, debido al lugar sociopolítico donde se desarrolla. Gente que no podría haber asistido en su vida o no podría haberse permitido nunca asistir en un espectáculo de teatro tradicional, puede presenciar un espectáculo de calle. Gracias a la principal virtud del espacio donde tiene lugar la representación, su audiencia está formada por cualquier que desea verla. Por otro lado, en función de las leyes locales, los actores o acompañantes de teatro de calle
puede necesitar una licencia o un permiso específico de las autoridades correspondientes para poder actuar sin incidentes legales.